Si tomamos a la serpiente como símbolo y nos volcamos hacia los relatos de muchísimos textos sagrados de las distintas tradiciones, siempre encontraremos un estrecho vínculo, donde la serpiente no solo hace su aparición en casi todas las tradiciones, sino que además juega un rol clave y determinante en todas ellas, incluso en la creación de la vida. De esta manera, les doy la bienvenida a la Nación Mística y en esta ocasión, mientras estamos preparando un rico informe sobre uno de los cultos mistéricos de la antigua Grecia, sobre el cual no puedo adelantar mucho, solo que gira en torno a un personaje mítico relacionado a la música y a los encantamientos, esta vez proponemos salir un poco de nuestro habitual formato de presentación de tema, desarrollo, conclusión, etc., y centrarnos a raíz de comentarios que han surgido en uno de nuestros vídeos en ampliar un poco el rol que tiene la serpiente en muchísimas tradiciones milenarias. Vayamos a lo fáctico. Pongamos, por ejemplo, una cobra real. Es una criatura que posee suficiente veneno como para matar a un elefante de una mordida. Si ataca a un humano en una de sus extremidades, este tendrá entre 40 y 90 minutos antes de agonizar. Si ataca directamente al cuerpo, ese tiempo se reduce a alrededor de 10 minutos. Todo esto de manual. Pero bien, el arte de los encantadores de serpientes es un arte ancestral y practicado en la mayoría de las culturas antiguas, pero prevaleció más ampliamente en el mundo oriental. Estos practicantes ya tenían en claro cuestiones que la ciencia hoy en día va desentrañando. Por empezar, las serpientes no basan su ataque por el sentido de la visión, sino que son guiadas a través de una lectura química de la materia biológica. Por tanto, mientras no exista agitación química dentro del sujeto que interactúa con ellas, tendrán la certeza de que no atacarán a menos de que se lo considere una amenaza, traducida en un desbalance químico. Y sí, el temor es una de esas agitaciones químicas producidas por el cuerpo. Los practicantes también saben que ese veneno es muy preciado para esta criatura. Su veneno es una de las formas más intensas de proteína que existe en el planeta, y para adquirirlo ha tenido que trabajar duro como para desperdiciarlo en un sujeto que no representa una amenaza. Como ven, hasta aquí no estamos entrando en terrenos místicos con estas pláticas, sino en una cuestión de técnica y además de carácter empírico. Por esto agrego que la ciencia siempre ha estado interesada y de algún modo cautivada por este tipo de prácticas milenarias. Lo cierto es que en términos simbólico-mitológicos, la serpiente siempre estuvo vinculada al misticismo. No pueden separarse una de otra. Sea cual fuera la parte del mundo, sea cual fuera la cultura o el trasfondo religioso, sobre todo donde haya habido una exploración interna vinculada a experiencias de misticismo, siempre en esos relatos estarán colmados de referencias hacia la serpiente, ya sea simbólicamente o de manera literal. En culturas antiguas como Mesopotamia, Creta, Egipto, China, Camboya o aztecas y mayas, y sin dudas India, donde nos centraremos por un momento, donde prácticamente no existe templo alguno donde no aparezcan serpientes. Recordemos el aspecto simbólico del Kundalini, representado por la serpiente enroscada a través de los 7 chakras, o recordemos si no el báculo de Asclepio, el dios de la medicina, más conocido como el caduceo. La razón por la cual ha sido elevada a este estatus simbólico es que en términos mitológicos, los seres de naturaleza celeste, los seres que son superiores en conciencia y capacidad a la naturaleza humana, siempre han elegido tomar la forma de serpientes cada vez que se manifestaron en esta dimensión de la existencia. Este tipo de experiencias pueden ser rastreadas hacia cada mitología del planeta. En India existen incontables historias
desde Shiva hasta los Nagas, incluso varias diosas en cualquier parte del mundo, en Medio Oriente, en el norte de África, Mesopotamia y las naciones asiáticas, hasta culturas centroeuropeas. Siempre veremos diosas y serpientes vinculadas simbólicamente, porque aun siendo criaturas de nuestro mismo planeta, poseen un cierto sentido de percepción que los humanos carecen. Existen a grandes rasgos dos tipos de religiones en el mundo: las religiones de oración y, por otro lado, las religiones de meditación en términos tipológicos. Y es un hecho comprobable que cuando un individuo practica religiones de meditación, y ahora volvemos a los encantadores de serpientes, la primer criatura siempre atraída hacia los estados meditativos ha sido desde siempre la serpiente, como si existiera una atracción natural entre la propia naturaleza de este reptil y los estados meditativos. Por esta razón, siempre se pueden ver representados a innumerables sabios y videntes con la imagen de la serpiente, para rendir honor a esta criatura por ese afilado sentido de percepción, capaz de percibir ciertas dimensiones que el ser humano desde siempre aspiró a conocer. Veamos, sabemos que las serpientes son sordas, que usan la totalidad de su cuerpo como un gran oído pegado al suelo, y tal capacidad le confiere la habilidad de percibir las vibraciones y cambios en los movimientos geológicos del planeta. Incluso la ciencia estima que son capaces de percibir terremotos a miles de kilómetros con meses de anticipación, siendo la primer criatura en advertirlo. Debido a esta afilada percepción, en el marco de la mitología hinduista, existe un tipo de seres o semidioses inferiores con forma de serpiente, al que llamaron los Nagas, y que habitan el mundo inferior, más precisamente el séptimo planeta del inframundo. Estos seres no solo tenían forma de serpiente, sino que también tenían características humanas, y tal como en el mito del paraíso judeo-cristiano, los Nagas jugaron un rol clave y determinante en dar forma o moldear la conciencia que sería la base de toda la tradición india. Incluso históricamente sabemos que los grandes templos de Angkor Thom y Angkor Wat en Camboya fueron construidos por los descendientes de los Nagas. Este clan o linaje procedía de India, pero se mezclaron con los indígenas de esa región y allí establecieron su reino. Tiempo después, cierto rey brahman, al que algunos llaman Kaundalia, se movilizó desde India hasta Camboya para conquistar y derrotar a la reina de los Nagas, que por cierto siempre habían sido una sociedad de familias matriarcales liderados por una reina, a diferencia de la mayoría de culturas de la región. Es por esto que innumerables videntes o místicos de estas regiones siempre se sintieron profundamente conectados a la naturaleza de la serpiente, y según los relatos, los momentos más significativos de sus vidas siempre estarán marcados por la presencia de este reptil. Incluso aseveran que las serpientes saben más de ellos que ellos mismos. Existen desde siempre diversos ritos de consagración de templos donde se emplean serpientes para simbolizar el paso o la manifestación de ciertas deidades o entidades desde otras dimensiones hacia esta realidad, como lo explicamos anteriormente. Incluso la misma deidad Shiva, uno de los dioses creadores y renovadores del universo, que simboliza el tercer ojo como el estado de percepción más elevado, es representado no con serpientes a sus pies, sino rodeado por serpientes alrededor de su cuello y a veces incluso erguidas sobre su cabeza o por una capucha de serpientes, simbolizando de esta manera, entre muchísimas otras cosas, que el estado de percepción de ambas entidades se encuentran en un mismo estado. Ahora bien, esta facultad que se le otorga a la serpiente en estas regiones
como encargadas de dar forma a la conciencia y a la percepción de realidades superiores hacia nuestro plano, es también atestiguada en la tradición del paraíso judeo-cristiano, conocido por todos como la serpiente tentadora, artífice de la expulsión de ese paraíso, sea lo que sea, esa edad dorada, inmaculada, donde el hombre estaba libre del pecado original, es casi inmortal, no conoce trabajo, ni dolor, ni angustia alguna. ¿Les suena a algo? ¿No es esto comparable al sinfín de relatos que existen de las edades doradas de las tradiciones, los tiempos míticos? La teogonía de Hesíodo es un claro ejemplo, o los tiempos de oro del Satya Yuga, de los que ya hablamos largo y tendido en algunos vídeos anteriores. Pero bien, ¿se puede establecer un paralelismo entre ambas visiones sobre la serpiente? Todo parece indicar que sí. Está de más decir que la doctrina judeo-cristiana la vinculan estrechamente con el mal, con Satanás o Lucifer, el ángel caído que inició su propia revolución. De paso, les recomiendo el épico poema de John Milton, El paraíso perdido, y si quieren disfrutarlo en formato de metal sinfónico, recomiendo, si son de este palo, el disco Paradise Lost de los americanos Symphony X. Ahora bien, volviendo a lo nuestro, esto de dar forma o moldear la conciencia o la percepción debe hacerse a través de un agente divino. Y qué mejor candidato que la astucia y la sabiduría que envuelve a la serpiente. No solo en esta tradición, sino también recuerden los dragones chinos, que simbolizan, entre muchas otras cosas, el guardián del conocimiento y la sabiduría. Podemos entonces establecer, a través del mito judeo-cristiano, que la serpiente inició de algún modo la vida que conocemos, la vida terrenal, fuera de ese paraíso o Edén o edad dorada, al hacer distinguir al hombre las realidades del bien y del mal, y tentarlo a probar del fruto del conocimiento. La historia que sigue ya es bien conocida por todos. De aquí emana la dualidad que impera en el planeta, el bien y el mal. Y de algún modo, Dios, siendo omnipotente, decidió no involucrarse en esta situación, ya que había dotado al hombre de libre albedrío. Y lo cierto es que sin la serpiente no estaríamos aquí. Sobre esta historia quiero recomendarles una lectura, uno de los libros más aclamados sobre misticismo sincrético y conciliador, aún así muy poco conocido. Me refiero a el libro de Mirdad, cuyo autor es el libanés Mikhail Naimi. En el capítulo 32, titulado El pecado y la pérdida del atuendo de hojas de higuera, nos ofrece un relato enriquecedor sobre la dualidad que se desprende a raíz del altercado del pecado original. El libro tuve que conseguirlo de un PDF que se los dejaré en la descripción, ya que no me era posible conseguirlo, y lo recomiendo fuertemente, ya que considero que puede ser transformador en muchos aspectos. Y cierro con lo que dijimos en nuestro vídeo sobre el Kybalión, que la dualidad es, al fin y al cabo, una ilusión que forma parte del todo. Y bueno, hasta aquí este relato breve a modo de anotaciones sobre serpientes y misticismo. Espero que hayan sacado jugo de esta data y les recuerdo que estamos cocinando un informe que saldrá en algunos días sobre uno de los cultos o ritos mistéricos de la antigua Grecia. Los invito a formar parte de La Nación, a suscribirse y dejar sus buenos likes y comentarios que aporten a esta info. Sin más, nos despedimos desde La Nación Mística y recuerden que a mística lo escribimos con K. Y que el crecimiento es hacia adentro, o no será. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.